Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, vaya, que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas. Y es que, como habéis podido leer en el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los protagonistas de Erkenci, la serie que nos enamoró a todos, y que, al parecer, nos está dando más alegrías fuera de la pantalla. Y es que la noticia que ha saltado hoy, 7 de julio de 2025, es que Can Yaman y Demet Özdemir están en el ojo del huracán. ¿El motivo? Bueno, ya os podéis imaginar, algo importante ha ocurrido, algo que ha dejado a sus fans boquiabiertos y a los medios de comunicación turcos enloquecidos. Por eso en este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles de esta noticia bomba. Vamos a ver qué ha pasado, qué se dice, qué pistas tenemos y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sobre el tema. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, os quiero recordar que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así, estén al día de todas las novedades del mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos y por supuesto todos los chismecillos jugosos. Así que ya saben. Suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sabéis, estos dos actores, que nos robaron el corazón con sus papeles en Erkenci. Sanem y Can en la ficción. ¿Quién no suspiró con su historia de amor? ¿Quién no se emocionó con sus momentos románticos y divertidos? Y como suele pasar, muchos de los fans empezaron a soñar con que esa magia que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real. Y claro, los rumores de romance entre Can y Demet no tardaron en surgir. En su momento ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica fuera del set. De hecho, cada uno siguió su propio camino. Can, como sabemos, se ha centrado en su carrera, trabajando en diferentes proyectos tanto en Turquía como en Italia, donde ha ganado mucha popularidad. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en series turcas, y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y reconocidas del panorama turco. Pero como dicen, el destino es caprichoso. Y parece que este 7 de julio de 2025, el destino ha vuelto a juntar los caminos de Can y Demet. ¿Y qué ha pasado? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los medios turcos y las redes sociales, el motivo de este revuelo es una posible reconciliación. Sí, habéis oído bien. Al parecer, hay indicios muy fuertes de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos de nuevo. ¿Y cuáles son estos indicios? Pues vamos a analizarlos con calma, profundizando en cada uno para tener una visión más completa de la situación. **1. El misterio de las redes sociales, coincidencias sospechosas y el ojo de halcón de los fans **. En primer lugar, como ya mencioné, están las redes sociales. Los fans, con su agudeza visual y su capacidad para rastrear hasta el mínimo detalle, han detectado una serie de coincidencias que, a ojos de muchos, son más que simples casualidades. No se trata solo de que hayan publicado fotos o vídeos desde el mismo país, sino de que las publicaciones revelan entornos muy similares. Hablemos con más detalle de estas coincidencias. Imaginemos que Can publica una foto desde una terraza con una vista impresionante al mar, con un atardecer dorado que pinta el cielo de tonos rosados y naranjas. Unos días después, Demet sube una foto suya, también en una terraza, con una vista idéntica. No solo el mar y el atardecer coinciden, sino que incluso se pueden apreciar detalles como el tipo de vegetación, la forma de las rocas o incluso la estructura de los edificios que se ven a lo lejos. O pensemos en otro escenario. Can comparte un vídeo caminando por una calle empedrada, rodeado de casas con flores en los balcones. Unos días después, Demet publica un vídeo en la misma calle, con el mismo tipo de adoquines, las mismas flores, el mismo ambiente. Es posible que dos personas, sin coordinarse, se encuentren casualmente en el mismo lugar, en el mismo momento, y decidan publicar fotos o vídeos que reflejen esa coincidencia. Ciertamente la probabilidad es baja. Es importante destacar que los fans no solo se basan en las fotos y vídeos publicados por los actores. Utilizan herramientas de geolocalización, analizan los hashtags, revisan las cuentas de otros usuarios que podrían estar en el mismo lugar y, en definitiva,
llevan a cabo una investigación exhaustiva para tratar de corroborar o desmentir los rumores. Además, no podemos olvidar que las redes sociales son un escaparate, y que los actores son muy conscientes de la importancia de la imagen que proyectan. Por lo tanto, no es descabellado pensar que podrían estar usando las redes sociales para enviar mensajes sutiles a sus fans, para jugar con la especulación, o incluso para ir preparando el terreno para un posible anuncio oficial. **2. Los testimonios reveladores, fuentes confiables o simple rumorología, ***. En segundo lugar, tenemos los testimonios. Aquí es donde la cosa se pone un poco más delicada, porque la información proviene de fuentes que, en teoría, tienen acceso a información privilegiada. Algunos medios turcos, que suelen tener buenas conexiones en el mundo del espectáculo, afirman haber obtenido testimonios de personas que han visto a Can y Demet juntos. Es crucial ser críticos con este tipo de información. ¿Quiénes son estas fuentes? ¿Son realmente fiables? ¿Tienen algún motivo para mentir o exagerar? ¿Han sido verificados sus testimonios de alguna manera? Los medios de comunicación, por lo general, suelen proteger la identidad de sus fuentes, pero eso no significa que debamos tomar toda la información al pie de la letra. Sin embargo, si los medios turcos con más prestigio están publicando este tipo de noticias, es porque probablemente han hecho sus deberes. Han investigado, han hablado con varias fuentes, han tratado de verificar la información, y han llegado a la conclusión de que hay cierta credibilidad en los testimonios. ¿Qué tipo de testimonios son los que se están filtrando? Según lo que se ha publicado, no se trata de testimonios que hablen de besos apasionados en público, ni de momentos románticos a la luz de las velas. Más bien, se habla de gestos de complicidad, miradas que delatan una conexión especial, risas compartidas y, en general, una actitud que va más allá de la simple amistad. Imaginemos, por ejemplo, que alguien que trabaja en un restaurante de lujo afirma haber visto a Can y Demet cenando juntos, riendo y bromeando. O que alguien que reside en el mismo edificio que uno de ellos, asegura haberlos visto entrar y salir juntos en varias ocasiones. Este tipo de testimonios, aunque no son pruebas irrefutables, añaden un elemento de peso a los rumores. La dificultad, como siempre, reside en la verificación. ¿Cómo podemos saber si estos testimonios son ciertos? ¿Cómo podemos estar seguros de que no son inventados o exagerados? La respuesta, lamentablemente, es que no podemos estar completamente seguros. Lo único que podemos hacer es evaluar la credibilidad de las fuentes, analizar la consistencia de los testimonios y, por supuesto, esperar a que los propios actores se pronuncien al respecto. **3. El silencio como respuesta, estrategia o indiferencia. El juego de las declaraciones ***. En tercer lugar, y quizás el punto más crucial, está la reacción de los propios actores. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han optado por el silencio. No han negado rotundamente los rumores, no han emitido ningún comunicado oficial desmintiendo la información, y no han hecho declaraciones públicas al respecto. Este silencio en el mundo del espectáculo es muy revelador. A veces la mejor estrategia es no decir nada. Dejar que los rumores fluyan, que la especulación crezca, que la curiosidad de los fans se dispare. ¿Por qué? Porque el silencio genera interés. Porque mantiene a la gente pendiente de lo que pueda pasar. Porque, en definitiva, les da a los medios de comunicación y a los fans algo de lo que hablar. Hay varias razones por las que los actores podrían optar por esta estrategia. En primer lugar, podrían estar protegiendo su privacidad. No quieren que su vida personal sea objeto de escrutinio público, y prefieren mantener cierta distancia con los medios de comunicación. En segundo lugar, podrían estar evaluando la situación. Están esperando a ver cómo evolucionan los rumores, si la situación se calma o si, por el contrario, se intensifica. En tercer lugar, y esta es la opción más probable, podrían estar esperando el momento adecuado para hacer un anuncio. ¿Cuándo sería el momento adecuado? Tal vez cuando estén seguros de su relación, cuando estén listos para compartirla con el mundo. O tal vez cuando tengan un nuevo proyecto profesional que promocionar, y quieran aprovechar la atención mediática para darle un impulso a su carrera. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas suelen ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden generar una gran expectación y aumentar la popularidad de los actores.
Por otro lado, pueden generar críticas, presiones y, en algunos casos, incluso perjudicar la imagen de los actores. Por eso es comprensible que se tomen su tiempo antes de confirmar o desmentir cualquier rumor. El silencio, en este caso, es la respuesta más inteligente. Les da tiempo para reflexionar, para evaluar la situación y para tomar la mejor decisión para ellos. Y por supuesto mantiene a los fans en vilo, alimentando la esperanza de una posible reconciliación. *** 4. Implicaciones para la industria, un romance con sabor a Erkenci-Kuş ***. Si la noticia de la reconciliación de Can Yaman y de Mehmet Özdemir se confirma, el impacto en la industria de las telenovelas turcas sería considerable. Erkenci-Kuş fue un fenómeno y su historia de amor cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La idea de ver a Sanem Can, a Can y Demet, juntos en la vida real, sería un sueño hecho realidad para muchos fans. ¿Cómo afectaría esto a sus carreras? En primer lugar, es probable que aumentara su popularidad. La atención mediática se intensificaría, y sus nombres estarían en boca de todos. Esto podría traducirse en más ofertas de trabajo, en contratos publicitarios más lucrativos y en una mayor proyección internacional. Por otro lado, también podrían enfrentarse a una mayor presión. Los medios de comunicación estarían constantemente pendientes de sus movimientos, y cualquier detalle de su vida personal sería analizado y comentado. Esto podría ser agotador, y podría afectar a su privacidad. Además, no podemos descartar que en el futuro decidan trabajar juntos en un nuevo proyecto. La química entre ellos es innegable, y los fans estarían encantados de volver a verlos juntos en la pantalla. Sin embargo, esto también podría generar expectativas muy altas, y podría ser difícil cumplir con las expectativas del público. **5. La importancia de la perspectiva, rumores, realidades y la emoción de los fans ***. Es fundamental, en este contexto, mantener una perspectiva equilibrada. No podemos dar nada por sentado hasta que los propios actores confirmen o desmientan los rumores. Debemos ser críticos con la información que recibimos, y no dejarnos llevar por la emoción. Sin embargo, también es importante reconocer la importancia de la emoción. Los fans de Erkenci-Kuş invirtieron mucho tiempo y cariño en la serie, y es natural que quieran saber qué pasa con sus actores favoritos. Es natural que sueñen con que su historia de amor se traslade a la vida real. La especulación, en este caso, es inevitable. Los fans, con su imaginación y su deseo de ver a sus ídolos felices, van a crear sus propias teorías, a interpretar los gestos y las publicaciones de los actores, y a soñar con un final feliz. Lo importante es no perder la perspectiva y recordar que al final, la vida de los actores es su vida, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y, sobre todo, debemos ser felices por ellos, independientemente de lo que decidan hacer. **6. Analizando el escenario, posibilidades y consecuencias ***. Ahora, quiero que nos pongamos en el lugar de Can y Demet. Si realmente están juntos, ¿cómo sería su relación? ¿Serían más discretos para evitar la presión mediática? ¿Compartirían su amor con el mundo como hacen otras parejas de actores? Si decidieran mantener su relación en secreto, podrían disfrutar de una mayor privacidad, pero también podrían enfrentarse a la frustración de no poder compartir su amor con el mundo. Si decidieran hacer pública su relación, podrían disfrutar de la atención y del apoyo de sus fans, pero también podrían enfrentarse a la presión mediática y a las críticas. ¿Cómo afectaría esto a sus carreras? Si su relación fuera pública, podrían aprovechar la atención mediática para impulsar sus proyectos profesionales. Podrían, por ejemplo, protagonizar juntos una nueva serie o película, o participar en campañas publicitarias conjuntas. Sin embargo, también podrían enfrentarse a un mayor escrutinio. Cualquier error, cualquier crisis, cualquier rumor de infidelidad podría ser amplificado por los medios de comunicación, y podría afectar a su imagen pública. La decisión, al final, es suya. Tienen que sopesar los pros y los contras, y elegir el camino que consideren más adecuado para ellos. **7. El veredicto, ¿qué podemos esperar? Predicciones con cautela ***. En mi opinión, y después de analizar todas estas pistas, creo que hay una alta probabilidad de que estén juntos. El hecho de que no hayan negado los rumores, las coincidencias en sus redes sociales, los testimonios,
Todo apunta a que algo está pasando entre ellos. Y personalmente me encantaría que fuera verdad. Me encantaría ver a Can y Demet juntos de nuevo, felices, disfrutando de su amor. Sin embargo, también quiero ser realista. No podemos dar nada por sentado. Debemos esperar a que los propios actores se pronuncien al respecto. Y mientras tanto debemos disfrutar de la especulación, de los rumores y de la emoción que esta noticia nos genera. En definitiva, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir ha revolucionado el mundo de las series turcas. Los fans están emocionados, los medios de comunicación están enloquecidos, y nosotros, los seguidores de este canal, estamos atentos a cada detalle. **8. El llamamiento final, la comunidad y la conversación abierta **. Ahora, la pelota está en vuestro tejado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que fuera así? ¿Qué esperan que pase? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes de todo esto. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus dudas. Vamos a crear una comunidad, un espacio de debate donde podamos compartir nuestras emociones y nuestras opiniones. Y como siempre, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Síganos en redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, y por compartir esta emoción conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier señal. Y lo más importante, disfrutemos de la magia de las telenovelas turcas y de las historias que nos hacen soñar.